Buenos días, queridos amigos. De nuevo estamos aquí en Multicanal Radio con nuestro programa En Clave de Historia y hoy vamos a hablar de un político español, de Manuel Ruiz Zorrilla. Un político que vivió durante el reinado de Isabel II, durante el sexenio revolucionario y durante la Restauración. Y para hablar de ello, pues tenemos nada más y nada menos que a el doctor Eduardo Higueras Castañeda, que es especialista precisamente en este personaje, porque él ha estudiado en profundidad pues, su personalidad y su biografía. Entonces le damos los buenos días al doctor Higueras Castañeda y le agradecemos muchísimo su colaboración y el haber aceptado la invitación para participar en nuestro programa. Buenos días, Muy Eduardo. buenos días. Nada, estoy encantado de participar en tu programa Muy y también por la invitación y por el interés en mis investigaciones. Muy bien, sí, porque nosotros tenemos como objetivo la difusión de la cultura, la difusión en este caso, de la historia, dar a conocer nuestra historia de España, en este caso en el siglo XIX y su proyección internacional. Entonces, como siempre hago un breve resumen del currículum de nuestro invitado. Eduardo Higueras Castañeda es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y anteriormente trabajó también como docente e investigador en la Universidad de Castilla-La Mancha, donde estudió licenciatura de Derecho y Humanidades y donde se doctoró con una tesis centrada en el dirigente progresista Manuel Ruiz Zorrilla. En la tesis obtuvo el premio extraordinario de doctorado de su universidad en 2016. De esta investigación deriva la publicación del libro Con los Borbones, Jamás, biografía de Manuel Zorrilla, 1833-1895, que está editada por Marcial Pons en el 2016. De obligada lectura si queréis profundizar en el personaje. A partir de entonces, su línea de investigación de trabajo se ha centrado en el estudio de los orígenes de la movilización democrática en la España del siglo XIX y en las culturas políticas del liberalismo y el republicanismo, con frecuencia desde una perspectiva biográfica. Es también autor del monográfico La pluma roja de la prensa federal, Pablo Correa y Zafrilla, 1842-1888, editado en la Universidad de Cantabria en el 2023. Es también editor del volumen Memorias del insurreccionalismo republicano en la Restauración, ediciones de la Universidad de Salamanca del 2022, y es coordinador de varios dosieres monográficos en revistas especializadas y de libros colectivos, como por ejemplo Activista, militante y propagandista, biografía en los márgenes de la cultura republicana, 1868-1978, Atenaica 2018. Esta obra la ha hecho junto a Rubén Pérez Trujillano y Julián Ya, sí. Carrillo. Luego, el iberismo en el espacio ibérico contemporáneo, recorrido y perspectiva, publicado por la Casa de Velázquez 2021, junto a Sergio Sánchez Collante y Nicolás Berjoan, y la legitimidad de la monarquía española contemporánea, de Fernando VII a Juan Carlos I, junto a Rosana Gutiérrez Lloret y Alicia Mira, que está a punto de salir, por lo visto, en la editorial Siles a lo largo de Sí, este. Lo esperamos con entusiasmo. Bueno, pues yo también. un currículum interesante, un currículum muy amplio, que bueno, pues ya nuestros amigos, nuestros seguidores tienen la posibilidad de profundizar en este tema con los datos que hemos dado. Bueno, pues como decíamos, nosotros vamos a hablar de Manuel Ruiz Zorrilla, que fue un político español, diputado en Cortes,
Su vida transcurre desde 1833, que es el año de su nacimiento, es decir, el inicio de la regencia de María Cristina, y hasta 1895, que es su fallecimiento. Es decir, que su actividad política se desenvuelve durante el reinado de Isabel II, sexenio revolucionario y restauración. Nosotros a lo largo de estos programas hemos estado viendo todas estas etapas, ¿verdad? Entonces nos ha parecido de un gran interés conocer a este político que es Manuel Ruiz Zorrilla, porque es un hombre que fue un líder político, pero sobre todo a mí lo que más me impresiona es cómo va a virar, digamos, ¿no? De la monarquía, de ser monárquico a republicano. A mí eso me parece interesantísimo, ¿no? Por eso voy a empezar haciéndote esa pregunta. ¿Cómo llegaste a estudiar este personaje? Aunque ya he visto que la tesis doctoral la hiciste de este personaje, pero qué fue lo que te motivó a estudiar a este personaje? Bueno, pues hablando de una manera un poquito informal, lo que me motivó centrar mi proyecto de investigación en este personaje realmente fue que me quedaba ya sin tiempo para preparar los papeles del contrato FPU. Yo que sabía que quería estudiar una temática centrada en el sexenio democrático, me interesaba el republicanismo. Y mientras preparaba el tema de estudio, iba valorando temas con mi director de tesis, con Juan Sisinio Pérez Garzón, y veía que las cosas que más me interesaban o habían sido estudiadas o estaban siendo estudiadas, o al menos habían perdido algo de originalidad porque ya se les había dedicado cierta atención. Entonces, el republicanismo pasé, por ejemplo, a la cuestión de otra temática que me interesaba mucho, como la de la abolición de la esclavitud, y encontraba que también había estudios en marcha o estudios muy interesantes que ya se habían publicado, pero en cada uno de los temas en los que iba centrando la atención me encontraba a Ruiz Zorrilla, como atravesando todas las cuestiones que me motivaban, de modo que vi que prácticamente no se había estudiado a este personaje. Y a poco que rasqué sobre el tema, me encontré que que me suscitaba preguntas que me resultaban muy sugerentes precisamente por esta evolución a la que aludías antes, porque es un personaje que hace entroncar el liberalismo progresista de mediados del siglo XIX, vinculado a figuras como Primo, como Sagasta, etcétera, con otra cosa radicalmente diferente, con otra cosa totalmente distinta, que es el republicanismo radical a fines de siglo, cuando lo encontramos que en su entorno quien se mueve pues son personajes como Alejandro Lerroux o Francisco Ferrer y Guardia. Estamos hablando de extremos políticos difícilmente compatibles y, sin embargo, también de una línea de continuidad que, de la misma manera que antes comentabas, que llama la atención el zigzagueo, desde otro punto de vista también es absolutamente rectilínea, es decir, lo que apunta es a una evolución que se adapta a las transformaciones sociales, a los nuevos retos que aparecen ante la sociedad, con nuevas respuestas, con nuevas adaptaciones. Y ese se convirtió en mi tema de tesis, la evolución del liberalismo hacia la democracia y la evolución de la democracia liberal Muy hacia el bien. republicanismo radical. Pues vamos a empezar poquito a poco para que nuestros oyentes puedan tener el seguimiento de su trayectoria vital, porque él nace en Burgos de Osma, ¿no? Hemos dicho, en Sí. 1830. Y nace en una familia de comerciantes, ¿no? En una Sí. familia acomodada, ¿no? De Y tenderos, sí. de tenderos. Y bueno, cuéntanos un poquito su formación académica, su trayectoria vital en este Bueno, momento. él viene de una familia, su padre, Marcos Ruiz Zorrilla, que no había nacido en el Burgo de Osma, había emigrado junto a la mayor parte de su familia desde una comarca de Cantabria, del Valle del Pas.
se extendieron por distintas ciudades castellanas, como si fueran las células de un negocio familiar muy, muy amplio y en el Burgo de Osma establecieron una tienda de tejidos. Prosperaron, pero prosperaron sobre todo a través de la compra de tierras, a través del crédito, se conservan papeles de las actividades de préstamo de su padre, que además llama la atención que enraizaron bien en esta población porque no daban condiciones de usura, eran préstamos al 3%. La cuestión es que es una familia metida en una estrategia de progreso social que dentro de los hijos de los 5 hijos que tuvieron, bueno, pues a uno, a Ruiz Zorrilla, a Manuel Ruiz Zorrilla, perdón, le tocó estudiar. Su hermano Saturnino no estudió, sus hermanas evidentemente tampoco no podían y Ruiz Zorrilla lo mandaron a un colegio laico a Madrid, a un colegio de Carabanchel. El edificio todavía se mantiene al lado del sanatorio del antiguo sanatorio del doctor Esquerdo. Estudió lo que estudiaban los políticos de la época. Bueno, la mayor parte de los políticos de la época estudiaban Derecho, hizo 2 años en Valladolid y luego volvió a la Universidad Central, donde creció sobre todo bajo la batuta de uno de los profesores que también era una figura central en el progresismo, de Joaquín Aguirre, que era también de su tierra, no era del Burgo de Osma, pero era también soriano. El propio Aguirre decía que Ruiz Zorrilla se había criado bajo su manto, por decirlo A así. Y son él, los años que coinciden con el bienio progresista, entonces son unos efectiva- años también de politización intensa. o sea, él estudia en Valladolid y termina su formación en la Universidad Central en Madrid, estudia jurisprudencia, ¿no? Derecho, ¿no? Exactamente, sí, estudió Y, Derecho. y bueno, ¿cuándo surge su interés por la política? ¿De estudiante o una vez que finaliza sus... Hay su- muy pocos datos sobre su vida o su militancia, únicamente algunos retazos, algunas pinceladas. Sabemos. Sí sabemos que su primera formación política es con el Partido Demócrata y que ya Ok. en los años del bienio está plenamente integrado en las estructuras del Partido Demócrata, y está muy movilizado. Se incorpora a la Milicia Nacional, es comandante de un batallón de la Milicia Nacional, seguramente de Almazán, de un pueblo cercano al Burgo de Osma. Participa en protestas de la Milicia Nacional eh, contra O'Donnell. Y son años en los que está en contacto con Manuel Becerra, está en contacto con este tipo de personajes que también estaban integrados en la milicia madrileña. Es importante, creo que es importante recordar los partidos políticos que existían al final de este periodo ya, o sea, en estos momentos, ¿no? Que él está empezando su actividad política. Has dicho que él pertenece al Partido Demócrata, Sí. ¿verdad? Cuéntanos, ¿qué partidos son los que existen? Bueno, el Partido Demócrata había surgido como una escisión del Partido Progresista a final de la década de 1840, en sintonía con otros movimientos democráticos radicales europeos. A diferencia del Partido Progresista, defendía el sufragio universal, defendía una concepción de los derechos individuales como derechos naturales, es decir, como derechos anteriores a todo ordenamiento político, como derechos que no tenían que ser ni siquiera reconocidos por una constitución porque pertenecían al individuo. Esto les separa del Partido Progresista, pero en el Partido Demócrata, que es mayoritariamente republicano, también se integran otras corrientes preexistentes, que es lo que antes se definía como socialismo utópico, círculos, por ejemplo, cabetianos. Se integra tanto la democracia de raíz socialista como la democracia individualista de un Rivero
o un castelar, es decir, es un conglomerado en el que conviven diferentes sensibilidades democráticas y son años en los que comienza una importante expansión del partido y también en la universidad. Es importante cómo van ganando terreno. En cualquier caso, Ruiz Zorrilla, su actividad política a plena luz del día surge también en conexión con los progresistas. Las primeras noticias de actividad política que tengo de Ruiz Zorrilla, más allá de la cuestión de la milicia nacional, es su apoyo a una iniciativa que fue un caballo de batalla importante en esos años a nivel simbólico, que es la construcción de un monumento a Mendizábal, el que finalmente se situó después de la Revolución de 1868 en lo que entonces era la Plaza del Progreso, el actual Tirso de Molina. Ruiz Zorrilla participó en las suscripciones, animó las suscripciones y además quiso destacar porque puso muchísimo dinero para estas suscripciones. Siempre estaban cerca de los progresistas porque para él realmente era su manera constante de pensar en política. Había dos partidos, el reaccionario y el liberal, y el liberal tenía que estar unido. De modo que su intención cuando era demócrata era vincular al liberalismo avanzado, desde la democracia hasta el progresismo, y cuando dio el salto más adelante al Partido Progresista trató de hacer lo mismo, vincular al Partido Progresista avanzado, los progresistas puros, con el Partido Demócrata, que es algo que trataría de poner en marcha durante el sexenio democrático a partir de 1868. Sea, que estaba el Partido Demócrata y luego estaban los tradicionales, ¿no? Del Partido Liberal Progresista y el Partido Liberal Moderado. Claro, el esquema sencillo, Sí, que es al que estamos más habituados. Encontramos al partido moderado, sí, que es un partido liberal, doctrinario, con distintas sensibilidades que van desde los casi absolutistas, los bilumistas, los neocatólicos, a los moderados puros de Pacheco, etcétera, y a los sectores de Narváez. Realmente es más complejo con todas las redes de influencia de la regente María Cristina, etcétera. En el bienio la novedad es que surge un centro parlamentario en el que se vinculan progresistas conservadores y moderados más tolerantes con el progresismo. De ahí en pocos años saldrá la Unión Liberal de O'Donnell, que no llega a ser una síntesis del progresismo y el moderantismo, sino que es un partido liberal conservador que en cuestiones de expansión capitalista sí. coincide con las iniciativas progresistas, pero controlando mucho la esfera pública, controlando la participación ciudadana, limitando la participación Él, ciudadana. él se llegó a afiliar al Partido Progresista en su momento. A él, por utilizar esta expresión poco académica, le tiró la caña un personaje central del Partido Progresista, sobre todo de la renovación del Partido Progresista en esos años, que era un farmacéutico de Valladolid, diputado, propietario del periódico de cabecera para todo lector progresista, que era La Iberia, Pedro Calvo Asensio. En algunas de sus cartas habla de las conversaciones que ha tenido con Pedro Calvo Asensio. Pedro Calvo Asensio tenía además una sensibilidad importante para atraer a la juventud que él entendía de talento. Chicos que estaban estudiando, que demostraban implicación política, que tenían habilidades oratorias, tenían habilidades para la escritura. De modo que Calvo Asensio le abrió las puertas del Partido Progresista. Y cuando Ruiz Zorrilla se sintió con fuerza para dar el salto definitivo a la arena pública, para presentarse a unas elecciones, lo hizo de la mano de Calvo Asensio. Evidentemente también fue un cálculo de oportunidades. Ruiz Lo que Zorrilla no podría haber entrado a sí. la arena pública como demócrata porque los demócratas estaban prácticamente perseguidos, pero por el Partido Progresista sí tenía una puerta abierta. Ah, muy bien. Lo que sí es cierto que nos cuentas en tus estudios, nos dice que él fue un apasionado de la propaganda. De hecho, él ya escribía en diarios como La Iberia, ¿no? O sea, que él se muestra con una actividad importante ya en esos años, ¿verdad? De hecho, se le conoce obras importantes que a mí me ha llamado la atención, como por ejemplo Tres negaciones y una afirmación, ¿no?
Sí, que este escrito, por lo visto, le dio fama de anticlerical. Sin embargo, era un católico, ¿no? Él era católico sí, era lo consciente. normal, era un católico liberal, era un Sí. católico tolerante en este folleto, que era el primero de una serie de folletos, tres negaciones y una afirmación significaba, cada una de estas negaciones se la dedicaba a una de las fuerzas políticas que se disputaban el poder en ese momento y se lo dedicó a los neocatólicos. Tendría que haber escrito otro contra la Unión Liberal y otro contra los moderados, no llegó a escribirlo, solo se quedó con este folleto que generó mucho ruido, pero claro, él desde su perspectiva de católico liberal estaba atacando a lo que hoy en día podríamos llamar simplemente un partido fundamentalista. El Partido Neocatólico era un partido absolutista que centraba toda su teoría política en torno a la doctrina católica del sílabus de Pío IX, es decir, el liberalismo es pecado. Los liberales católicos se enfrentaban a esta doctrina que convertía el orden político en un orden teológicamente establecido, conforme a una teología reaccionaria. Sí, he leído que uno de sus biógrafos dice que se aferraba a la compatibilidad entre liberalismo y catolicismo religioso sin afectación y católico sin hipocresía. Así se definía en 1864. No sé si estás de acuerdo con esto. Vale. Bueno, el hecho es que Ruiz Zorrilla había sido una persona muy próxima al obispo de Osma. O sea, Ruiz Sí. Zorrilla era casi protegido del obispo de Osma desde una perspectiva de amistad y de padronazgo. Era su padrino. Ruiz Zorrilla además había perdido muy joven a sus padres mientras estaba estudiando en Madrid. Bueno, pues tuvo esa relación estrecha, fue su padrino de boda, jugaban al dominó juntos y estas cosas. Quiero decir, además tenía una formación muy fuerte, religiosa bueno, lo que no era un católico fanático, Sí. ni trasladaba el catolicismo a la A la- política. Exacto, sí, sí. Bueno, entonces lo que sí es cierto que a medida que va avanzando el reinado de Isabel II, él se va aproximando a Prim, ¿no? Se va aproximando a Prim y va a participar en el derrocamiento de Isabel, de la reina, en la Revolución del 68. Pero antes participó en la sublevación del cuartel de San Gil. ¿Verdad? Cuéntanos un poco esta participación y luego su exilio, ¿se exilió con Prim o se fue fuera de Sí. España, ¿no? Cuéntanos un poco eso. Bueno, el ciclo revolucionario realmente comienza en 1863 y comienza de la mano de un sector de los demócratas. Desde entonces, las intentonas son infinitas, pero evidentemente las que más nos vienen a la cabeza son las de Villarejo de Salvanés, son las del cuartel de San Gil, las de 1867 y por fin la Revolución de Septiembre de 1868. Ruiz Zorrilla no fue inmediatamente partidario de la insurrección. Ruiz Zorrilla defendía sobre todo la expansión civil del Partido Progresista. Fue un gran impulsor de actividades de protesta en la calle, de organización de centros de sociabilidad, las tertulias. Fue un gran impulsor de banquetes, el banquete de los Campos Elíseos, famoso en el que se juntan todos los delegados del Partido Progresista en Madrid, eh, miles de comensales brindando por el derrocamiento, sí, discretamente por el derrocamiento de la reina. Él fue uno de los principales organizadores de toda la movilización con la que trataban de emular a otros ejemplos políticos como el de los radicales británicos. Sin embargo, también era un hombre de partido y él, aunque era muy joven, ya tenía mucho peso en el Partido Progresista, formaba parte del Comité Central y aceptó la votación de la Asamblea Progresista, que optó por el retraimiento electoral, que significaba apostar por la insurrección. Prim realmente acababa de volver al Partido Progresista tras pasar por la Unión Liberal, después de la retirada de México, de sus desavenencias con Serrano, etcétera. Vuelve a las filas progresistas para encabezar las opciones legales del Partido Progresista a llegar al poder, porque Prim tiene mucha relación con la regente María Cristina, pero Prim también terminó aceptando la vía insurreccional.
Se puede decir que Ruiz Zorrilla, con Sagasta, con Aguirre, con otros pocos personajes, Francisco de Paula Montemar, forma parte del núcleo duro de colaboradores del general Prim. Entonces, Ruiz Zorrilla estuvo en el intento de insurrección frustrado de Valencia. Durante la revolución del cuartel de San Gil, él era el encargado de sublevar otra región. Él estaba en Valladolid. Sagasta, sin embargo, estaba en Madrid. Lo que estalló finalmente fue la cuestión de Madrid. Y sí, tuvo que exiliarse en 1866, condenado a muerte, igual que Sagasta, igual que todos los dirigentes progresistas. No tuvieron muchos problemas tampoco en llegar al exilio. Allí convivió en Francia, en Saint-Denis, convivió con Sagasta, con Pavía, pasaron a Bruselas y después él se fue con Prim a Londres, donde trabajó como algo parecido a su secretario personal. Es decir, Sí, eh, sí. O sea, él se vincula muchísimo a Prim, ¿no? Y él va a participar también en la reunión de Ostende, en Bélgica, ¿no? sí, Que es un acuerdo para derrocar a Isabel II, ¿no? Ese es el momento, sí, un momento cumbre ese de decisión para que, mí no. que se venía ya fraguando, ¿no? ¿O qué? Cuéntanos. Es muy habitual todavía en los manuales encontrar que Sí, los sí, demócratas y los progresistas se ponen de acuerdo en Ostende para derrocar a la reina. Ese acuerdo lo tenían ya desde lo tenían ya, 1866. Y efectivamente. de hecho, en Ostende realmente los demócratas prácticamente no estaban representados. Estaba Becerra y poquito más. En ese momento, Pi y Margal no tenía nada que ver con Ostende y la mayor parte de Orense y la mayor parte de los dirigentes de aquel momento, los dirigentes fuertes de aquel momento, no se sentían representados en el Pacto de Ostende. Esto también tiene que ver un poco con la propaganda de los progresistas posterior a 1868. En Ostende lo que se trata de hacer es de reconstruir las costuras rotas o retejer las costuras rotas del propio Partido Progresista, porque el exilio para la convivencia, los fracasos insurreccionales para la unidad del partido, Han hecho mella. habían hecho evidentemente Mella y Olózaga iba por su lado, Prim por el otro. Es De modo que fue una un plan de caballo. mínimos. Fue un Muy plan bien, de mínimos para reactivar lo que ya estaba vigente desde 1863, que era un acuerdo para convocar unas Cortes Constituyentes por sufragio universal y la fórmula está tan típicamente progresista de derrocar todo lo existente, es decir, de acabar con la dinastía. muy bien. Todos conocemos la Revolución del 68. De hecho la hemos tratado aquí ya en el programa. El triunfo y el exilio de la reina, de Isabel II, y el inicio del sexenio revolucionario. Y es realmente aquí en el sexenio cuando Ruiz Zorrilla pasa a ser ya un hombre de Estado. Claro, Ruiz Zorrilla, aquella cosa que se dice de estar en el momento indicado en el lugar oportuno. Bueno, pues Ruiz Zorrilla vuelve con Sagasta y con Prim para iniciar la sublevación en Cádiz, acompaña a Prim en el periplo mediterráneo en el que van sublevando o apoyando las sublevaciones de la costa y con Prim llega a Madrid. Es el hombre de confianza, junto a Sagasta es el hombre de confianza de Prim. De modo que en la negociación del gobierno provisional, que había sido previa, se había resuelto ya en Cádiz, Ruiz Zorrilla tenía sitio como ministro de Fomento. Y es ahí donde Ruiz Zorrilla sale a la luz pública como quien era, podría decirse, como un hombre con muchísima iniciativa política, que se rodeó de un equipo de gente nueva con mucha formación y mucha sintonía con las ideas del liberalismo radical, del liberalismo avanzado, de la democracia individualista, como José Echegaray, por ejemplo, como Santiago Diego Madrazo, como Montero Ríos. Les abre las puertas de la política a una generación de jóvenes en el Ministerio de Fomento que tiene una actividad legislativa y reformadora absolutamente acelerada, que le granjeó
le granjeó la imagen pública del ministro más identificado con la Revolución de Septiembre, como el ministro que representaba los valores de la Revolución de 1868, como el ministro verdaderamente revolucionario. El gobierno provisional que va de 1868 a 1871 y parece ser que él como ministro de Fomento destacó en el campo de la educación, ¿no? Desde el punto de vista liberal en el sentido que decretó la libertad de enseñanza, dedicando especial atención a la enseñanza primaria, ¿no? Creo que es interesante saber esto. Y luego, sin embargo, ya, bueno, se acaba este gobierno provisional y cuando se aprueba la Constitución de 1869, él asume la monarquía de Amadeo, de Saboya. Bueno, es que de hecho, sí, Sí, él es el gran impulsor de la candidatura de Amadeo de Saboya a partir de un determinado momento. En el momento en el que había fracasado la candidatura Hohenzollern, en el verano de 1870, Ruiz Zorrilla era presidente de las Cortes en ese momento, y todo el empeño de Ruiz Zorrilla fue bloquear la candidatura de Montpensier, que tenía muchas posibilidades justo en ese momento. Ruiz Zorrilla se negó a abrir las Cortes hasta que se reactivara la candidatura de Amadeo de Saboya. De hecho, claro, Ruiz Zorrilla en ese momento ya era un peso pesado del partido. Ya era una persona que podía aspirar como presidente de las Cortes y por el partido que había generado bajo su liderazgo, él ya podía aspirar a tener una postura propia y tenía uno de sus grandes colaboradores era el embajador en Italia, Francisco de Paula Montemar, el que después era Marqués de Montemar y que va a ser su mano derecha hasta su muerte en 1888. La correspondencia de Montemar con Ruiz Zorrilla muestra que la candidatura de Amadeo de Saboya es fundamentalmente la candidatura de los progresistas radicales de Ruiz Zorrilla. Una vez fracasada, por supuesto, la vía portuguesa, la vía de Fernando de Coburgo, que otro de sus efectivamente. colaboradores, Fernando de los Ríos, Porque él buscaba de apoya, impulsar en él en Portugal. principio apoyaba a Fernando de Coburgo, ¿no? Padre del rey de Portugal, ¿no? Él lo apoya Claro, a esa sí, candidatura, sí, sí, ¿no? todos los progresistas Todos y los gran progresistas. parte del tablero político ¿Y por qué veían en falla? la candidatura. ¿Por qué falla esa candidatura? Falla realmente era la candidatura más popular, sin ninguna duda, quitando la de Espartero, porque a nivel popular la candidatura por antonomasia es la del general Espartero, pero para los progresistas la Unión Ibérica era el gran sueño, Ah, y claro. para la mayor parte de los liberales. Lo que Sí. pasa es que la Unión Ibérica estaba primero vetada por Gran Bretaña, que tenía una importante influencia sobre Portugal, y segundo, no tenía tantas raíces en Portugal como en España. No es que no existiera el iberismo en Portugal, pero desde luego no era la aspiración nacionalista del liberalismo portugués en bloque. En España, al contrario, en España la causa de la Unión Ibérica generaba una tremenda movilización. Eh, ¿Por qué falló la candidatura de Fernando de Coburgo? Porque aceptaba con condiciones. Y la condición fundamental era que su reinado no podía dar lugar a la Unión Ibérica. Es decir, que su hijo, rey de Portugal, no iba a ser rey de España, con lo cual ya Claro. no valía para nada. Aparte de eso, también puso otra serie de excusas, como la cuestión de que estaba casado con, creo que era una actriz o una cantante o algo así. Pero eso era también una cuestión un poquito secundaria. Lo cierto es que, bueno, llega Amadeo de Saboya y Prim es asesinado. Prim es asesinado, con lo cual ahí aparece un enfrentamiento entre Ruiz Zorrilla y Sagasta, que hasta este momento habían sido amigos, habían sido colaboradores, ¿no? Sin Sí, embargo, y otra cosa importante. eh, ¿Qué proyectos impulsó, aparte de este distanciamiento entre estos dos políticos, qué proyectos impulsó Ruiz Zorrilla en este periodo de la monarquía? ¿Qué puesto tenía él? Cuéntanos un poco.
Bueno, lo que me gustaría apuntar de entrada, porque creo que si no, no se Sí. entiende bien nada, es que el sexenio es un periodo tan novedoso con la apertura del marco político, con la apertura de un marco de derechos y libertades que permite la irrupción de nuevos actores en el terreno político y que obliga a los partidos a transformarse, que obliga a nuevas formas de actuar en política, nuevas maneras de competir por el voto. Eh, Hubo una transformación radical del tablero político. Ruiz Zorrilla apostó por la democratización, por decirlo así, dentro del marco liberal. Eh, para los seguidores de Ruiz Zorrilla, lo importante era tomar la Constitución de 1869 como punto de partida para el desarrollo democratizador del marco de derechos y libertades y para completar el proyecto revolucionario, con la abolición de las quintas, la abolición de la esclavitud, una reforma integral de la enseñanza, etcétera. Ellos confiaban en la libre iniciativa, eran liberales, al fin y al cabo, liberales radicales. Ellos trataban de eliminar a la, restricciones a la actividad económica, etcétera, y confiaban incluso en que la enseñanza se iba a fundamentar en el futuro en la iniciativa privada y que se iba a lograr una alfabetización masiva a través del propio interés individual de las personas. Esa es su política en fomento, que él mismo se dio cuenta de que falló y que no, que había que apostar por dignificar al maestro, por poner al maestro no bajo los municipios, sino bajo el Estado, convertir a los maestros en funcionarios y lograr una enseñanza universal pagada por el Estado. En el terreno puramente político, Ruiz Zorrilla apuesta por la movilización en la calle, por la propaganda, por el meeting, por la manifestación, por la creación de centros de sociabilidad, la creación de periódicos. Es decir, trata de adaptarse al marco democrático, sin restricciones al derecho de asociación, de libertad de expresión, etcétera. Y eso es lo que se convierte en el Partido Radical, en el Partido Progresista Democrático. Lo que pasa es que hay otra parte del liberalismo que sigue firme en sus principios tradicionales de temor a la participación de las masas en política. El problema no es el sufragio universal, además, porque el sufragio universal había existido en Francia desde 1848 y había pervivido durante el imperio de Napoleón. De modo que el problema no era ese, el problema era la libertad de partidos y los liberales conservadores trataban de atajar el riesgo del desbordamiento social eh, con una limitación de la participación política de los partidos políticos. Trataban de dejar fuera de juego, por decirlo así, a los federales, porque además los federales tenían un sector socialista que amparaba a la Asociación Internacional de Trabajadores. Y estas son las batallas. Esto partió en dos al Partido Progresista, pero esas fisuras del Partido Progresista ya están presentes antes de la muerte de Prim. Esas fisuras ya están presentes en 1869 y sobre todo en 1870. Después de la muerte de Prim, lo que ocurre es que ya son evidentes y llevan a una ruptura definitiva en 1871 en octubre. En octubre se manifiesta ya la escisión del grupo de Sagasta, que representa una visión más conservadora del progresismo, que apuesta por trabajar de la mano de los unionistas, del general Serrano y de Ríos Rosas, que tratan de mantener un bloque liberal conservador, además en el contexto de la Comuna de París, en el contexto de la agitación social en España, tratan de amarrar el rumbo democrático de la revolución, de congelar. La Constitución de 1869 es un punto de llegada para ellos, no es un punto de partida. En ese momento, los liberales, o sea, los progresistas radicales y el sector conservador del poder ya son incompatibles y Es decir, con perdón, una cuestión que nos que quede es claro. absolutamente vertebral, que es la de la esclavitud. Ah, muy bien, que la división entre, o sea, la separación entre Ruiz Zorrilla y Sagasta va a dar lugar a dos partidos políticos, ¿no? El radical de Ruiz Zorrilla y el constitucional de Sagasta. Una pregunta que te quiero hacer. Él, durante el reinado de Amadeo de Saboya, fue jefe de gobierno, ¿no?
Fue jefe de Durante el gobierno reinado de Amadeo de Saboya fue jefe de gobierno en dos en ocasiones. dos La ocasiones. primera en el verano de 1871. Sí. Este gobierno cayó, bueno, pues por una serie de zancadillas parlamentarias. Ruiz Zorrilla presentó su dimisión, sin embargo, tenía bajo, bajo su autoridad a la principal fuerza de la Cámara. Y posteriormente va a ser llamado al poder de nuevo en el verano de 1872. Va a ser un gobierno un poco más largo que termina en febrero de 1873 con la proclamación de la Primera República. He leído, tengo aquí anotado los proyectos que impulsó en este periodo: recurso de casación, matrimonio civil, supresión de la pena de argolla. No sé lo de la pena de argolla, no sé lo que era. No sé. Bueno, las penas infamantes Ah, que la se pena. llamaban en aquella época. Sí. O sea que él tuvo una actividad importante también durante este reinado. Cuando abdica Amadeo de Saboya, Ruiz Zorrilla se retira de la política. Mm, Claro, Ruiz Zorrilla había sido, como presidente de las Cortes en 1870, el encargado de ofrecer la corona de España a la corte italiana en Florencia. Había encabezado la expedición de los diputados que partieron a ofrecer a Amadeo de Saboya la corona. Se podría decir que, o por lo menos en el lenguaje político de la época, que él había traído a Amadeo de Saboya a España. Es una figura un poco exagerada, pero es así. Además, Ruiz Zorrilla se había vinculado directamente, había establecido correspondencia con el rey de Italia y consideraba de alguna manera, y quizá exageradamente, que Amadeo de Saboya se encontraba bajo su tutela, muy que él, bien. de hecho, Se solidariza con él, porque se va de la política, pero luego, cuando llega a la República, vuelve otra vez al escenario público, ¿no? Al escenario político durante la Primera República. claro, más que solidarizarse, porque a esas alturas Ah, Amadeo de Saboya no soportaba a Ruiz Zorrilla. No, había detalles que no le o sea, gustaban, o sea, era muy ya. paternal. Ruiz Zorrilla era muy paternal con él, o sea, Ruiz Zorrilla pues en cuestiones de honra, como decían entonces, en cuestiones de mujeres, pues era muy estricto con Amadeo de Saboya y alguna vez pues le echó alguna bronca y Amadeo de Saboya le cuenta en correspondencia a su padre pues que no soportaba que Ruiz Zorrilla le llamara muchacho, o sea, un rey, uno no le llama muchacho, pero bueno, Ruiz Zorrilla tenía ese punto campechano y paternal con Amadeo de Saboya. Amadeo de Saboya no soportaba a Ruiz Zorrilla, aparte de que entendía que había tenido alguna serie de errores políticos con sus aproximaciones a los republicanos. Lo que pasa es que para Ruiz Zorrilla era un fracaso personal. La caída del reinado de Amadeo de Saboya era un fracaso Claro. personal y él tenía que quitarse de en medio. Él entendía que su credibilidad política, si seguía al frente del gobierno durante un régimen republicano, se hundiría. Eso iba a ser una incoherencia tan absoluta que iba a perder toda la credibilidad. De modo lo que hizo de una manera un poco teatral fue quitarse de en medio y si Amadeo de Saboya se fue a Lisboa, Ruiz Zorrilla se fue a Elvas, a la frontera portuguesa, eh, también porque sabía que venía una época de agitación en la que él no iba a tener las mismas herramientas que había tenido unos meses antes, que le iban a escribir para requerirle de todos lados y él no quería comprometerse. Y estuvo prácticamente, no llegó a un año, estuvo 6 meses sin comprometerse absolutamente con nadie, tratando Y de que nadie le vuelve, hablara de política, pero era imposible. y Y vuelve, vuelve. a finales de 1873, él no permite que nadie diga públicamente que está otra vez trabajando en el terreno político, pero ya está trabajando en el terreno político con intermediarios, que son fundamentalmente Sí. Ángel Fernández de los Ríos, José Pascasio Escoriaza y otros pocos personajes, que le representan en Madrid para crear una alternativa progresista republicana que no se oponga a los gobiernos republicanos, más o menos de la mano de Nicolás Salmerón. Trata de integrar al progresismo por la vía legal en la República. Y aquí es donde ya él se manifiesta totalmente republicano, como un líder republicano. Entonces, brevemente, porque nos queda muy poquito, me gustaría que nos explicaras,
este cambio, ¿no? Porque eso es una de las cosas que más me llaman la atención. Yo creo que todo ha sido como una evolución, ¿no? Pero bueno, de defender una monarquía, ahora de pronto a una república. Y luego, otra pregunta que también te quiero hacer, porque lo he leído por ahí, es ¿qué relación tuvo él con la masonería, con el Gran Oriente de Ah, España? bueno, claro, él fue Creo que Gran es Oriente importante, ¿no? él Sí. fue el Gran Oriente perdón, el Gran Maestre del Gran Oriente de España. Lo que pasa es que pasó de no, en 1870 pasó de no estar iniciado en la masonería y en 3 días tenía el grado 33 y era Gran Maestre. Lo que pasa es que Ruiz Zorrilla era un gran organizador. Ruiz Zorrilla ya lo había demostrado en el Partido Progresista, con la expansión del Partido Progresista y bueno, lo demostró también con la proliferación de logias por toda España, que en gran medida también fue una estructura paralela de organización del Partido Radical. En ese momento, el Gran Oriente que él encabezaba estaba muy vinculado al Partido Progresista Democrático, al Partido Radical. Fue una multiplicación de logias y de hermanos bastante impresionante. A partir de 1874, cuando renunció a la jefatura, en enero, poquito antes del golpe de Pavía, no es que se desvinculara de la masonería, sino que ya no tuvo, simplemente la utilizó durante los años del exilio para entrar en contacto con algunos políticos franceses, porque la gran mayoría de los líderes de la Tercera República Francesa eran también masones y esa era una vía de entrada hacia esta serie de contactos que necesitaba durante su época del exilio. Entonces, lo que te contaba, explícanos un poco ese paso ya en la etapa de la República, sus actuaciones, que fue muy poco tiempo, porque la República duró muy poco tiempo, y luego ya la última etapa de la Restauración, que se vio obligado a exiliarse, porque ya era una oposición frontal a la monarquía y al nuevo sistema, ¿no? que aparecía en ese momento. Cuéntanos un poco eso. Ruiz Zorrilla vio en la República la única oportunidad que existía para salvar los principios de la Revolución de 1868 y entendía que en España existía un único riesgo. Para él no existía riesgo de que los carlistas ganaran la guerra, para él existía un riesgo de reacción con la restauración de los Borbones. Su proyecto, primero de una manera discreta desde fines de 1873 y después de una manera abierta en 1874, es tratar de reconcentrar todos los fragmentos rotos de la Alianza Revolucionaria de 1868 y no tuvo éxito. En 1874 sí que consiguió generar, bueno, una serie de alianzas que conforme eh, iban avanzando se preveía, bueno, pues una nueva fuerza política, democrática, que venía del republicanismo, del radicalismo, del liberalismo, que podría haberse presentado a las elecciones que se esperaba que en 1874 se convocaran para volver a la normalidad constitucional de la Constitución de 1869. Entonces viene el golpe de Estado de Martínez Campos en Sagunto y en marzo a Ruiz Zorrilla le expulsan de España por una serie de reuniones que ha tenido para reorganizar y para valorar la situación política. Ruiz Zorrilla había declarado en muchas ocasiones que si los Borbones volvían a España, él conspiraría de nuevo para derrocarlos. Y desde luego, por ¿cómo decirlo? Por la dimensión política y la capacidad movilizadora que tenía el personaje, evidentemente era una figura política incómoda. Cánovas le expulsó de España y eso generó, bueno, Ruiz Zorrilla utilizó esta circunstancia para crear su nuevo personaje, para crear el personaje del ilustre desterrado. Perdona que te interrumpa, era una fobia a los Borbones, no tanto a la monarquía, por lo visto, no era a la Claro, dinastía. pero esto a veces nos cuesta comprenderlo, pero es que es cierto que las dinastías en ese momento para los actores políticos no significaban simplemente, bueno, un apellido más o menos conveniente, representaban proyectos políticos. Y los Borbones representaban el proyecto político liberal doctrinario del moderantismo, de un régimen clerical, un régimen restrictivo,
régimen que ya habían vivido y que no es muy distinto de lo que se pone en marcha realmente en 1875, un régimen conservador, clerical, que limita radicalmente los derechos ciudadanos y al que él se opone con uñas y dientes. Y su gran intención o su gran proyecto era unir a todas las fuerzas democráticas, incluso liberales, para volver otra vez al punto de 1868, para volver a un nuevo momento de apertura política con la Constitución de 1869 como legalidad provisional y unas elecciones libres para decidir el nuevo marco político, pero apostó siempre, claro, durante esta época, no por fobia, sino por la convicción que era además compartida por un amplio espectro político. En este momento, contra los Borbones sí, pero ya por una genuina convicción republicana. Republicana a su manera, quiero decir, no era un republicano como Pi Margall, era mucho más próximo a un Salmerón, por ejemplo. Entonces él se va al exilio y desde el exilio está constantemente conspirando, ¿no? Mm, y una pregunta, ya nos queda poquito tiempo para terminar. Él fue en su momento, fue un líder, ¿no? Fue un referente político, desde luego, sin lugar a dudas, ¿no? Pero fue también un referente político para la Segunda República. Estuvo presente en el ideario de la Segunda República. Estuvo presente como símbolo en la Segunda República, sobre todo a través de Alejandro Lerroux. Esta es en gran parte, este es uno de los motivos por los que la memoria de Ruiz Zorrilla quedó cortada a partir de un determinado momento. Hay otros líderes republicanos como Pi y Margall que han tenido herederos que le reivindican y que tuvieron continuidad desde los anarquistas a una parte del socialismo. La herencia política de Ruiz Zorrilla eh, la recoge en primer lugar el doctor Esquerdo, gran parte de sus seguidores pasaron a las filas del Partido Reformista de Melquíades Álvarez, pero quien con más insistencia se reclamó el sucesor político de Ruiz Zorrilla, a pesar de que prácticamente no habían tenido nunca contacto, fue Alejandro Lerroux. Es Lerroux el que sigue reutilizando los lemas de Ruiz Zorrilla, de conservador frente a la anarquía, revolucionario frente a la reacción, hasta sus últimos mítines en 1936. Sí que durante la Segunda República hubo un cierto reconocimiento a Ruiz Zorrilla, pero ya no el conspirador de la Restauración, sino el gobernante del sexenio democrático que había decretado la libertad de enseñanza, había promovido la dignificación de los maestros, etcétera. En ese momento se crearon escuelas con el nombre de Ruiz Zorrilla, se le dio nombre a algunas plazas, etcétera. Bueno, él ya está en el exilio y vuelve a España para morir en 1895, ¿verdad? Y bueno, con esto ya cerramos este capítulo. Si quieres añadir algo más de todo esto que nos has contado. No, porque realmente esta parte a la que hemos llegado ya tan apretados de la restauración es tan enormemente rica en cuanto a la construcción de Ruiz Zorrilla como un liderazgo carismático, como un verdadero ídolo de masas, alguien lejano que simboliza la rebeldía, fue el gran símbolo de la rebeldía, de la postura irredenta frente a los Borbones, de la dignidad, de no arrodillarse para volver a España, aunque finalmente volvió el hombre después de haber sufrido una serie de infartos que estaba hecho polvo a principios de 1895. Pero es un momento realmente interesante eh, por la dimensión, la altura que alcanzó el personaje en la cultura popular española, en la movilización, no solo en la movilización clandestina y conspirativa. Creo que es una lástima que tengamos poquito tiempo, pero es lo que tenemos, es lo que tienen estos formatos. Toda esta propaganda en la época del exilio lo hacía a través de sus escritos, a través de la prensa, a través de la prensa extranjera, me imagino, ¿no? Porque en España Él está... recurrió, claro, tenía muchos contactos entre los periodistas franceses del Partido Radical, en primer momento de los oportunistas
de Gambetta, pero fundamentalmente la propaganda llegaba a través de su propia oficina de correspondencia. Él tenía organizada en su domicilio una oficina de correspondencia con una serie de secretarios que iban recibiendo montones y montones y montones de cartas que llegaban de España y él las contestaba siempre. Por supuesto, también impulsó prensa en España. Fue propietario de un periódico que tuvo una amplia difusión, El Porvenir, que luego terminó fundido con otro periódico, El Progreso. Eh, Compartía la propiedad del Progreso, pero este periódico realmente en la década de 1880 fue un periódico muy moderno, fue un periódico en el que escribía gente joven con nuevas ideas, por la que pasaron algunos de los principales periodistas democráticos del momento. Terminó por las multas, por la persecución, pero también por la muerte del otro copropietario, de Solís, desapareciendo en 1887 y entonces surge, no bajo la propiedad de Ruiz Zorrilla, uno de los grandes periódicos republicanos del cambio de siglo, El País, en el que escribe Lerroux, en el que con el tiempo escribirían Dicenta, Maeztu y tanta Baroja y tanta gente. El País es uno de los grandes periódicos con mayor difusión de España. Lo que pasa es que había muchos otros periódicos, había toda una red de periódicos locales que compartían las posturas de Ruiz Zorrilla y otros que simpatizaban desde lejos, como El Liberal, que era el segundo o tercer periódico en circulación de España. Conspirador desde el exilio y ¿qué contacto tenía él en España con esta? Porque él conspiraba, pero él tenía contactos aquí en España, algún contacto que Él quiera. había sido gobernante durante muchos años, entonces él tenía contactos muy estrechos con gente con gente incluso dentro del régimen. Eh, Él tenía muchísimos contactos en el ejército a través de sus colaboradores militares, pero porque muchos de los militares que habían crecido, que habían recibido prebendas, ascensos del general Prim, habían reconocido que Ruiz Zorrilla era su nueva referencia. Además, porque habían visto sus carreras desplazadas con la restauración por las políticas desde el Ministerio de la Guerra de Martínez Campos. Y luego tenía una red de colaboradores que iban desde hombres y a mujeres, de antiguos colaboradores políticos, tanto del Partido Republicano como del antiguo Partido Radical, eh, que, que hacían que la correspondencia clandestina entrara y saliera de una manera fluida en España. Tenía muchos contactos entre los cuerpos de telegrafistas, tenía muchos contactos en los ferrocarriles y tenía incluso contactos en el cuerpo diplomático que le facilitaban salvoconductos para que la gente entrara y saliera. Muy bien, bueno, pues ya con esto terminamos. Yo creo que has dado un perfil biográfico y una trayectoria vital interesantísima. A mí me ha encantado, yo he disfrutado muchísimo. Siempre estos programas se nos quedan cortos porque hay tanto Claro. que decir, pero para eso yo animo a nuestros oyentes, a nuestros amigos que lean Con los Borbones jamás. Biografía de Manuel Ruiz Zorrilla, 1833-1895, editado por Marcial Pons en 2016. Bueno, este programa sirve para hacer esta difusión, pero también para animar a que se profundicen en estos temas y en estos periodos históricos. Te agradezco muchísimo, de nuevo tu colaboración y queridos amigos, espero que hayan disfrutado lo igual que he disfrutado yo y espero veros el próximo programa en clave de historia y ahora pues ya que paséis un feliz domingo. Buenos días a todos. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación y por darme este ratito tan bueno. Muy bien.